Luis, ¿qué tal? Hola. Bienvenido a nuestro primer capítulo de este podcast llamado Voces que Cuentan. Qué ganas de que llegara, ¿eh? Espero que le guste a la gente. Seguro que Porque sí. yo personalmente quiero invitar a la gente a conocer la otra parte de la profesión. Es decir, todo el mundo conoce a los mismos nombres, a los mismos actores, pero el grueso de la profesión va mucho más allá. Y nosotros queremos tener este pequeño espacio para que la gente conozca actores como Ángel Amorós. que lo tenemos aquí. Yo mismo, presente. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido. Servidor. Bueno, lo que estabais diciendo me ha hecho pensar que ya en teatro, por ejemplo, lo más divertido siempre es lo que ocurre entre bastidores. El público solo ve una parte que cree que es lo más interesante, pero Ajá. lo interesante es lo que pasa detrás, ¿no? Y aquí pues pasa lo mismo, ¿no? Pues nada, en primer lugar, gracias por venir, por estrenar este podcast. Bueno, es un honor. Y bueno, vamos a hablar un poquito entre amigos, ¿vale? Eso es lo primordial. Y él, Luis, te dedicas o tocas mucho lo que es la psicología, ¿no? El cómo prepararse para afrontar ciertas situaciones. Entonces, para que la gente conozca a Ángel Amorós, ¿quién es Ángel Amorós? Pues eso me gustaría saber a mí, ¿no? A mi avanzada edad. Yo soy alguien que bueno, soy un actor. Como se decía en la época del teatro independiente, más que un actor soy un hombre de teatro. Y a lo mejor más que un hombre de teatro soy un hombre del espectáculo, de la industria del espectáculo, ¿no? Y del ocio, porque yo, bueno, pues he hecho teatro, he hecho cine, he hecho televisión, he hecho doblaje convencional de series y películas, he hecho doblaje no convencional de videojuegos, locución publicitaria, he escrito, he dirigido, he ayudado a dirigir. Paren máquinas. Ajustado Lo has hecho guiones. todo. Lo has hecho todo. Bueno, Has hecho de todo. he pasado la mopa, he vendido las entradas en la taquilla, es decir, que he hecho de todo en esto. Has hecho de todo. Y todo lo que he hecho tiene relación con la palabra. Uh-huh. Yo además, a lo mejor no por casualidad, soy filólogo, quiero decir que he estudiado lingüística y he estudiado literatura, todo tiene que ver con la palabra, siempre he escrito, últimamente estoy escribiendo teatro y no mimo, no es un teatro de texto, es decir, que todo tiene que ver con la palabra y todo es como una especie de emanación, pero todo tiene que ver con todo. He estado en la enseñanza y también tiene que ver con todo, Uh-huh. Interpretación para el doblaje. Sí. Y técnica de locución también, de documentales y incluso de audiolibros, aunque yo no hago audiolibros, me niego por principio. ¿Y eso por qué? Pues porque el audiolibro es un negocio muy bollante en España, que se paga mal, es un trabajo muy sacrificado para los locutores y los actores, y además no se hace con gusto, no se cuida la producción en absoluto. Y entonces es una cutrez y yo pues me niego a hacerla con todo mi respeto. Pues a ver, ya que has hablado del tema de la docencia, Ángel, a mí me parece muy interesante porque tú en alguna ocasión has comentado, ¿no?, que empezaste a aprender de verdad, a fondo, cuando empezaste a dar clase, ¿no? Que esa experiencia, digamos, a ti te cambió mucho, ¿no?, a nivel interno, ¿no? Porque empezaste a tomar conciencia, ¿no? Bueno, pero eso es solo en un ámbito que es el ámbito del doblaje. Del doblaje, correcto. Yo empecé a hacer doblaje en el año 88 y ya llevaba haciendo teatro 15 años antes, ¿no? Desde el 72 aproximadamente. Uh-huh. Y pues yo ya era un actor que trabajaba habitualmente, que había trabajado en Estados Unidos, que tal. Para. ¿Has trabajado en Estados Unidos? Cuéntanos Sí, eso. El único premio que gané en mi vida lo gané en Estados Unidos, además, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando llegué al doblaje, de alguna manera se daba por supuesto que yo era un actor eficiente, digámoslo así, y entonces yo empecé a hacer doblaje y de alguna manera minusvaloraba el trabajo de doblaje porque yo era básicamente un actor de teatro, que también hacía episódicamente cine y mucha televisión, pero era un actor de teatro. Uh-huh. Y bueno, el doblaje era una manera de ganar un poco más de dinero al final de mes, ¿no? ¿Pero crees que el doblaje es el hermano menospreciado de la Eso interpretación? era lo que yo pensaba y lo que pensé durante mucho tiempo. Y entonces no atendía al trabajo con atención, no ensayaba bien los takes. Y yo veía que gente que había empezado conmigo o que incluso había empezado más tarde progresaba y yo no terminaba de progresar. Yo decía, pero si yo soy un actor ¿por qué no progreso en esta mierda del doblaje? Me decía yo. Sí, en aquel momento decías eso, ¿no? Pensaba eso, pero yo seguía haciéndolo. No lo hacía mal, pero no lo hacía bien tampoco. No lo hacía del todo bien, ¿no? O sea, que no te enfocabas en hacerlo bien.
Sobre todo, y tú lo sabes, uno de los secretos que tiene el doblaje, que es una profesión donde nada te funciona, donde ninguna receta te vale, una de las pocas cosas que valen, aparte de que el ajuste esté bien hecho, es que tú ensayes bien el material, que tú ensayes bien el take. Y yo no lo ensayaba. Entonces, en algún momento de casualidad surgió la posibilidad de dar clase y yo me tuve que replantear a nivel interno qué era el doblaje para mí, para podérselo contar a la gente que viniera a pagar la matrícula, ¿no? Y entonces, cuando empecé a dar clase, me di cuenta de qué era lo que no hacía bien y de qué era lo que hacía mal. Y empecé a hacerlo bien 25 años después de estar haciendo doblaje mal hecho. Y eso fue a raíz de dar clase tú a otras personas. Entonces, siempre pienso en el pintor Goya. Goya estaba en el exilio de Burdeos y tenía no sé si era una litografía, un grabado, no lo sé, siendo octogenario, que decía, aún aprendo, ¿no? Y ahí entonces pues la cosa empezó a cambiar, hasta aquel momento medios que yo dominaba, como eran el escenario y el directo, y más o menos el trabajo de cámara, de repente el micrófono también se incluyó. Entre los medios que dominaba, empecé a entender cuáles eran las reglas del juego definitivamente del micrófono, porque cada medio impone unas restricciones determinadas que el intérprete tiene que conocer. Y no hay cosa peor que pensar que porque uno viene del teatro entiende cuál es la manera de desempeñarse ante el micrófono. O sea, nada más lejos. Lo que entendemos como el código del doblaje. Bueno, ¿no? Efectivamente. La forma de hablarle al micro y todas estas cosas. Y entonces, bueno, a partir de ese pequeño descubrimiento yo empecé a disfrutar haciendo doblaje y el doblaje pues se me empezó a dar mucho mejor de lo que se me había dado nunca, ¿no? Pero entonces, ¿tú crees que eso es lo que te perjudicó para no progresar, para no darte a conocer, para no ser una de estas voces que son como las que todo el mundo tiene en mente o se conocen y están en todos los repartos y todo esto? Bueno, Arturo, a mí la fama, el éxito y el dinero me la traen al pairo, ¿no? Ajá. Absolutamente al pairo. Es decir, que yo soy... En psicología creo que hay una palabra que define esta actitud, que es la autotelia. La autotelia es el desempeño de una actividad que es gratificante por sí misma. Entonces, bueno, pues esto es algo de lo que los empresarios se aprovechan mucho en este mundillo nuestro, ¿no? Como los actores y las actrices disfrutan mucho ejerciendo su trabajo, les pagamos menos porque ya se cobran con el placer que experimentan al trabajar, ¿no? Bueno, claro. Autotelia sí, pero hasta un cierto punto, ¿de acuerdo? ¿No? Pero hay un estado mental que me parece muy interesante esto que dices, ¿no? Hay un estado mental en el cual cuando tú te olvidas del dinero, te olvidas de la fama, te olvidas del reconocimiento, ahí es cuando realmente fluyes y conectas, ¿no? con la interpretación que estás haciendo, ¿no? No sé si tú tienes alguna estrategia, no sé, a nivel de mantra o a nivel de, no sé, no, preparación. Sí, preparación. Soy muy poco, vamos a ver, yo era autodidacta, completamente autodidacta, quiero decir que no tenía ningún precedente familiar. Yo empecé a hacer teatro cuando vivía en mi Murcia natal y entonces nos inventamos una compañía multidisciplinar que trabajaba a la vez en música, artes plásticas, literatura y teatro. Todos sabíamos de todo lo demás, pero de teatro nadie sabía nada y nos lo inventamos desde cero porque nadie sabía nada. Como autodidacta, yo siempre he echado en falta como actor la técnica. Nunca he tenido una técnica adecuada para trabajar. Precisamente no tener una técnica adecuada para trabajar pues significaba que un día trabajabas en un colegio por la mañana, otro día trabajabas en un teatro de la Italiana por la noche, otro día trabajabas en un cabaret literario a media tarde. Y entonces en cada sitio uno trabajaba desde donde estaba, desde donde venía. ¿Que venías con dolor de muelas? Pues con dolor de muelas. ¿Con resaca? Pues con resaca. Es decir, no había una especie de, ¿cómo decirlo?, de cámara de descompresión previa al trabajo donde uno se metía y ahí pum, se concentraba y ya está, ¿no? Al contrario, es decir, tú llegabas, te ponías el traje de romano y eras un romano y no había otra, ¿no? Y entonces en doblaje siempre he trabajado exactamente así, ¿no? Y para cámara siempre he trabajado exactamente así. Es decir, que no hay ningún trabajo previo de concentración, de memorización, de invocar al Santo Cristo Negro de Esquipulas. Nada, no hay nada de esto. Bueno, claro, como todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, pero tú llegas a la convocatoria, te dicen, tú eres este, haces esto, lo lees, lo ensayas 1, 2 veces, 3 veces y tiras. Y es llegar y besar el santo. Por eso. Pero, pues, como yo se lo digo muchas veces
a mis alumnos. Tú llegas aquí y de repente llegas a hacer un documental. Hola, Miguel, pínchame, te pones los cascos y empiezas a leer y grabas el documental a tiempo real. El documental puede hablar de los leones del Serengeti o puede manejar términos de astrofísica o de medicina impronunciables que tú lees a la primera. Uh-huh. A la primera en voz alta. No has hecho una lectura previa silenciosa. No. Tal y como se entiende la práctica en el doblaje en España, tal y como lo entiende la industria, con la base tecnológica con la que trabajamos, nosotros en España nos podemos permitir trabajar como trabajamos, pero eso no quiere decir que en todas partes donde se practica el doblaje se practica de la misma manera. Yo sé, lo sé indirectamente, creo que lo leí en un periódico hace años, que en Alemania, donde también se dobla, no se doblan todos los contenidos, pero se dobla parte de ellos, pues una chica de origen español, una actriz y directora de doblaje de origen español, hace ensayos de mesa. Como una lectura de teatro, como ¿no? se hacen en teatro, es decir, se dispone del guión en papel o en cualquier soporte y entonces se trabaja el guión, se entienden los personajes, se entienden las intenciones, se marca hasta la partitura y en un momento dado, bueno, el doblaje se hacía así en España hasta un determinado momento. Ajá. Tú sabes que había convocatorias de ensayo y había convocatorias de grabación, no eran las mismas convocatorias. Yo eso no lo sabía. Sí. Pues eso estamos hablando pues de los años 40 y de los años 50. Entonces, claro, al cabo de convocatorias de ensayo con gente que venían normalmente de los cuerpos de actores de la radiofonía española, pero todos eran gente de teatro. Entonces se hacían ensayos de mesa y cuando llegaba el momento de hacer convocatorias de grabar, normalmente se sabían el guión de memoria, porque además la luz se apagaba y no podían leer el guión. Claro. A cuento de esto, tú llevas muchos años en la profesión y justamente estás diciendo que la gente que hacía doblaje o empezaba a hacer doblaje antes ya venían de cuadros de teatro, de interpretación, básicamente. ¿Cómo has visto tú la evolución hasta ahora y si la gente está más o menos preparada, si lo que ha hecho la tecnología ha sido empeorar o mejorar? Cuéntame un poco eso. Yo creo que, como en casi todo lo que ocurre en la vida, no hay un solo factor que explique lo que ocurre, sino que hay una constelación de factores, ¿no? Uh-huh. Y de ellos, yo creo que la tecnología, en el sentido de tal y como se utiliza instrumentalmente en la profesión, es el más inocente de todos los medios. Es decir, las redes sociales no son inocentes. Ajá. Las redes sociales cumplen desde finales de los 2000, desde finales de los 90 y los primeros 2000, un papel. Nosotros siempre habíamos sido actores anónimos y de repente en un determinado momento empezó a haber clubs de fans, foros, encuentros de anime, encuentros de manga, no sé qué. Sí, yo una vez nunca me había pasado en mi vida como actor de imagen ni como actor de teatro, habiendo trabajado en Estados Unidos, habiendo ganado un premio en Estados Unidos. Una vez, por haber hecho una serie, no voy a decir cuál, cuando yo empezaba, estuve firmando autógrafos durante hora y cuarto en un encuentro nacional y yo no daba crédito. Bueno, yo ahora llevo años en la enseñanza, como tú, y entonces todo lo que me llegan, los chicos que me llegan, son chicos que adoran el doblaje por las redes sociales. ¿Por las redes sociales? Sí, por las redes sociales, porque tienen una idea errónea de lo que es la práctica del doblaje y de lo que es conseguir el éxito en esto. Son gente que llega y no sabe leer en voz alta. Yeah. No sabe leer en voz alta. Uh-huh. En cierto modo son analfabetos funcionales, en cierto sentido, porque cuando leen, no tienen una inteligencia del texto. Es decir, hay que enseñarles no solamente a leer en voz alta, sino a... Lo que yo digo, a dramatizar el texto, porque bueno, tienen que dramatizarlo. Antes de dramatizarlo, Artur, interpretarlo, a entender lo que significa el texto. Lo que dicen, claro. Y luego ya, sí. si ya lo entiendes, luego ya interprétalo. Bueno, es decir, que hay como varios... Bueno, pues todo esto venía a que antes la gente empezaba porque ya venía con una base de interpretación. A eso me refería. Entonces, y nosotros además... Las intenciones y cómo lo está diciendo. Nosotros, la gente que de mi época proviene del teatro, y yo mismo, y los que provenimos del doblaje, cuando hacemos cine y televisión, cuando hacemos trabajo de cámara, no es inhabitual, de ninguna manera inhabitual, que el director o el realizador nos llamen la atención porque se nos entiende muy bien lo que decimos.
Es más, nos llaman la atención porque dicen, hablas demasiado bien. Sí, Deberías reducir. desde hace años en España, para el trabajo de cámara, se impuso una estética y una ética, porque no olvidemos que no hay ética sin estética, que es la estética del torso musculado y el susurro farfullado. Eso es Qué bonito, muy importante. Ángel. O sea, Un que se ha invento mío, apostado más como que quede orgánico, que es lo que se suele decir, ¿no? No, pero una falsa orgánica, porque Claro, es que eso no es porque- Sí, no, orgánico. pero me refiero a Nadie eso habla que- así de esta forma. ¿se entiende? Que quede más natural, que es lo que se suele decir. Claro, que es que eso no es natural. No, pero bueno, ¿No? yo digo el argumento que se suele Que decir. sí, ¿no? claro, pero que dice quede que más no es natural. natural. Tú pero ves que trabajar eso- a los actores británicos, y los actores británicos, por ejemplo, los norteamericanos son otra historia, pero los británicos dicen todo el texto seguido. No meten ninguna pausa, no hacen ningún jeribeque, que es una expresión de la jerga del doblaje, no hacen jeribeques, ¿no? Uy, Jeribe, Ni arrumacos, ¿no? Y entonces dicen todo el texto tieso, con naturalidad, con inteligencia, la calidad de la interpretación es extraordinaria, pero no fingen una supuesta naturalidad con respiraciones, con gestos, con todo tipo de fonaciones y sonidos extraños que aparentemente para algunos deben darle cierta naturalidad a la interpretación, pero no. Muy bien. Bueno, pues a mí me interesa mucho que hablemos, si os parece, de la parte de la resiliencia, porque claro, cuando ya eres actor o actriz, ya estás ahí, tienes ciertas tablas, no digo que sea fácil, pero supongo que, bueno, que ya tienes una cierta confianza. Pero cuando estás en el proceso, Ángel, tú que vienes de varios medios y Cuando tal... quieres decir, en el proceso, En el proceso de grabación. No. Ah, Cuando te estás formando como actor. formándote. Eso. Vale, bueno, vale. formándote y en el proceso de ir entrando, cuando empiezas a tener, pues, o bien convocatorias de doblaje o funciones de teatro, pero todavía no estás consolidado. Ahí, en tu experiencia personal, ¿cómo dirías tú, cómo aconsejarías, ¿no?, a una persona que confíe y que tenga esa fortaleza para seguir? Bueno, me han hecho muchas veces esta pregunta y no sé qué consejo dar, ¿no? No sé qué consejo dar. Cada intérprete y cada persona tiene un proceso para todo tipo de aprendizaje y tú lo sabes, ¿no? Hay personas que son muy rápidas y lo tienen enseguida. De aquel grupo que estábamos cuando yo me formé en doblaje, el civil, el único civil que había, tenía tales reflejos sin saberlo que improvisaba texto el primer día de clase y morcilleaba y sincronizaba. Pero no voy a decir que era un tipo que lo tenía desde el principio. Innato. De manera innata, sí. Bueno, y entonces hay gente que tiene un proceso mucho más lento. Voy a decir una de mis burradas habituales, ¿no? Que luego suscitan que la gente de la profesión, de la competencia, me odie, ¿no? Yo desde que empecé en teatro hace ahora mismo... Estamos en el 25. Pues hace 53 años que yo empecé en el teatro. Siempre pensé que una persona normal, no sabemos lo que eso significa, pero es decir, una persona que no tenga un bloqueo mental, un bloqueo psicológico, un bloqueo físico, que esté muy motivada y que esté adecuadamente monitorizada y enseñada, puede aprender a trabajar en cualquier medio artístico sin que proceda de él directamente. Ya diciendo lo que dices tú, de que cualquiera que no tenga ningún impedimento, sea físico o mental, se pueda dedicar a esto, a aprender, ya sea cualquier ámbito de la interpretación, ¿eh? Ojo. En el mundo del doblaje, ¿para ti qué significa ser un crack? ¿Y por qué los cracks son cracks? Es una buena pregunta. Gracias. Porque voy a soltar otra de mis burradas habituales. Adelante. De repente llega alguien que es muy guapo o muy guapa y tiene unas prestaciones sociales maravillosas y, bueno, en fin, Bueno, tiene unas cualidades. tiene ciertas cualidades, Sí. ¿no? Y es el primo de o la novia de y de repente, ¡pum!, se cuela en un reparto. Eso pasa hasta en Hollywood. En Hollywood pasa con cuidado porque la propia profesión y la propia producción ejercen un filtro para que no haya ningún tipo de intrusismo. Pero se puede dar el caso. Bueno, hay mucho nepotismo, ¿eh? En Hollywood. Aquí, en España, todo el mundo que tiene una cierta experiencia como espectador en teatro, en cine o en televisión, de repente ha dicho, pero ¿y este? ¿Qué pinta este allá arriba si no sabe ni hablar? O esta. Bueno, en todos los medios hay quien se cuela porque es el novio de... ¿Puedo decir una burrada? Por Dios. Pero
de todos los medios, es decir, el teatro que impone sus reglas, la cámara que impone sus reglas, que ya son un poco más estrictas desde el punto de vista técnico, el micrófono, que es el más estricto de todos los medios técnicos, la gente que está en doblaje en primera división, no hablo de otras divisiones, ni hablo del doblaje doméstico, ni del doblaje de garaje. No, estamos hablando de lo que hemos dicho, del doblaje profesional. Crack. Sí, pero ¿qué es un crack para ti? El doblaje profesional requiere que los intérpretes que se dedican al doblaje profesional ya hay que suponerles que son entre buenos y muy buenos, porque si no fueran buenos y muy buenos, el nivel de requerimiento técnico es tal que no podrían estar en el doblaje profesional. Pero te estoy preguntando, entonces, ¿qué significa para ti ser un crack el en nivel, esto? El nivel básico es que sean entre buenos y muy buenos. El siguiente nivel es que sean muy buenos. Y el siguiente nivel es que sean excepcionales. ¿Pero qué es ser excepcional en esta profesión? Ser excepcional es... ¿Cuál es el criterio para decir... no o esta lo hace muy bien, tú me preguntas, o esta lo hace muy mal? Me preguntas cuál es mi criterio. No creo que haya un criterio estándar para esto. Hay que tener talento, hay que formarse bien, a lo mejor también hay que tener un poco de suerte. Y bueno, pues es posible que alguien que sea excepcional y no haya tenido alguno de estos factores, pues no haya tenido la respuesta adecuada. A la gente que viene ahora y que no son actores en principio, yo les recomiendo que trabajen la interpretación como algo fuera de clase, que trabajen la interpretación si pueden asistir a un curso de teatro, a un seminario, que trabajen la interpretación como algo exento porque es algo que ellos no tienen. Que hagan una buena boda o que preparen una oposición o ambas cosas a la vez, ¿no? Porque... Sí, vamos, que tengan un plan B, claro, básicamente. Que tengan un plan B y que no pongan todos los huevos en la misma cesta, porque al final, hoy en día, y aparte hoy en día, por lo que decías tú, de la IA, por eso te he puesto esta cara, porque yo creo que el enemigo ahora mismo no es simplemente la IA, es que la industria está cambiando y la gente, las nuevas generaciones, no están consumiendo tanto... Pues ya no solo el doblaje como tal, sino lo que es el entretenimiento está cambiando. El propio videojuego ya no es lo que era. Exacto, el propio sector del videojuego, que era el sector emergente, maravilloso, ya no es lo que era. A ver, hay un personaje bastante relevante, ¿no? Que es Yoda. A Yoda sí le has doblado, entre otros actores, ¿no? Sí, he doblado a Yoda en algún momento, he tenido ese dudoso honor. ¿Por qué? ¿Por qué dudoso? Es una broma, es una ironía sarcástica, más que una ironía es un sarcasmo, ¿no? Yo como intérprete, cuando estoy haciendo un texto que me interesa, procuro mantener como una cierta distancia para que ese interés que el texto suscita en mí no suceda en el momento de la grabación. Hace años estábamos haciendo una serie con Guti, con Eduardo Gutiérrez, que era, ¿cómo se llamaba? Looking for Alaska. Buscando Alaska. Yo hacía un profesor que tenía una clase como de adolescentes norteamericanos de Go, como si dijéramos, ¿no? Y había un profesor de filosofía. Y había una relación especialmente... una relación que iba y venía, un diálogo muy bien establecido entre el profe y los chicos, ¿no? Y un día los chicos le preguntan, no me acuerdo ya de cómo venía aquello, seguramente el profesor tenía en su mesa una foto de un tío, ¿no? Y alguien le pregunta, oye, ¿y esta foto de un tío qué tal? Y el tío cuenta que, bueno, que él es homosexual y que era la foto de su pareja que murió de sida. El tipo se conmovía, dando la explicación a los chicos, y yo me conmoví. Y tuvimos que parar la grabación porque yo me puse a llorar como un idiota. Y no sé si tenemos tiempo, ¿no? Para una pregunta bomba así breve. Venga. ¿Sí? ¿Qué le aportas tú al doblaje y qué le has aportado? Algo diferencial. Muy bien. Pues lo que eso desde luego es opinable y mis enemigos no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me ha molestado siempre del doblaje, y a lo mejor por eso en algún momento de mi vida lo minusvaloré de manera genérica, cuando tampoco era justa esa respuesta por mi parte, porque es posible que algunas voces sonaran a doblaje y otras, sin embargo, no. A mí lo que más me gusta del doblaje, lo que yo creo que le puedo aportar al doblaje, es no haber sonado nunca a doblaje. Ajá.
O sea, que eres enemigo de la doblajitis, claro. Sí, porque bueno, a mí me interesan los trabajos que sean verosímiles. Entonces las voces redondas, bien colocadas y maravillosas, que lo dicen todo perfecto en cualquier momento y lugar, en plena pelea, en plena escalada, etcétera, pues no me transmiten Eso ninguna está muy bien para ciertos personajes, pero claro, no para todos. no me transmiten ninguna sensación de verosimilitud. Eso Entonces, es. bueno, pues eso es lo que yo creo que he aportado, sobre todo en los últimos tiempos. En los primeros a lo mejor no. Estupendo, es un gran aporte y gracias por eso también. ¿Listo? Pues oye, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por venir. A nuestro primer gracias capítulo. Por haber venido, Gracias a las voces que cuentan, porque has contado un montón de cosas interesantes. Bueno. Espero que a la gente que nos esté viendo que le haya gustado. A la gente que nos está viendo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, como dice Jim Carrey en... ¿Cómo se llamaba este? El show de Truman. Ahora es el momento de darse a la bebida otra vez, ¿no? A la bebida y aquí a comer algo, ¿no? Porque ya que... Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Ángel, por haber venido. Y por darle voz a mucha gente. Bueno, pues gracias por venir. Pues nada, muchas gracias. Vamos a comer uno, ¿no? Gracias, Pitita Ridruejo, muchas gracias por venir. A comer. Venga, Gracias. Vamos a comer. Gracias. Chao.